el senador Francisco Huenchumilla la no concurrencia de los ex ministros del Interior y ex subsecretario del Interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Estaban invitados a La Moneda para abordar y dar una señal política de unidad en torno al plan para enfrentar el tema de la seguridad y sobre todo en el aspecto migratorio. ¿Por qué doble error? Porque, vamos a insistir una vez más, los temas de seguridad no pueden politizarse, porque entre otras cosas dan señal de debilidad del Estado chileno, y eso lo leen muy bien los líderes de las mafias internacionales que están buscando países débiles en su institucionalidad para poderlos penetrar, y Chile, como lo está también Costa Rica y Ecuador, están claramente en la mira para meterse acá, sobre todo porque además tienen puertos y por ahí mandan la droga al extranjero. Hay que dar señales de unidad. Este no es un tema para conquistar votos o poner puntos de vista, más allá que subterráneamente estén colaborando o no, pero la señal política pública era importante. Pero por el otro lado, ocurre esto en un momento en que la propia oposición ha sondeado la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales contra el equipo del gobierno interior, la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, y le exigen expulsar en forma inmediata a 11.000 extranjeros que están en Chile en forma indocumentada y además con un prontuario. Razonable, pero imposible, porque de hecho en el propio gobierno de Piñera, recordemos, en los 4 años no se expulsó más de 1.200 personas por el problema práctico. Hay que subirlo arriba de un avión y no es fácil llevar de a 2 por avión hasta el país de destino, salvo cuando son migrantes de países fronterizos. Pero además por otro tema que tiene que ver con el drama de los migrantes venezolanos en particular. Fue Piñera el primero que dijo que en Chile estaban dispuestos a seguir recibiendo venezolanos. Se lo dijo a la Deutsche Welle, canal de televisión alemana obviamente, en una entrevista que se hizo en el Palacio de la Moneda, y empezó a marcarse ahí una postura. Después fue a Cúcuta, el famoso incidente en Cúcuta, el 22 de febrero de 1991. Este fue un acto organizado por Iván Duque, que era presidente de Colombia, y trató de unir a todos los presidentes de derecha que había en ese momento en el América del Sur, para dar una señal política en contra del régimen de Maduro. Incluía al secretario de Estado norteamericano, pero al final todos se bajaron y el único que llegó fue Piñera con el presidente colombiano. Al final el asunto terminó en un fracaso. En ese contexto pasaron cosas donde nuevamente se dio señales de que eran bienvenidos los venezolanos a Chile, y ahí fue Pablo Longueira quien se mandó esa famosa frasecita: vénganse a Chile, tenemos trabajo para todos ustedes. El problema está que la cita, al ser un fracaso, no lo transformó a Piñera en un líder como él quería a nivel latinoamericano, pero transformó un problema que ya se estaba originando, eso es cierto, en una situación incontrolable. Le cuento solamente. Después del famoso incidente en Cúcuta, a los pocos meses los servicios de inteligencia chilenos recibieron señales de los servicios de inteligencia de los países vecinos de que una enorme muchedumbre de venezolanos marchaba, que había pasado por Colombia, que había seguido a Ecuador, que estaban en Perú, que claramente el objetivo era Chile, y aquí surgió la alarma y el propio Piñera anunció que los iba a recibir a machetazo, que aquí no entraba nadie, y se desconoció esas promesas reiteradas a los venezolanos que se vinieran a Chile. Pero ¿cómo le dice usted a familias completas que lo dejaron todo, que cruzaron la selva y los desiertos, que recorrieron más de 7.000 kilómetros, que llegaron a la frontera y que ahora no pueden ingresar? Entonces se ocurrió lo peor que puede pasar. Quedaron en la más absoluto abandono e indefensión. Entraron como pudieron en forma ilegal, y aquí fueron presas de las mafias que vieron una oportunidad de abusar de ellos, porque son las primeras víctimas. Y por otro lado, muchos se tentaron de decir, bueno, tengo que sobrevivir, aquí estoy, y terminaron siendo reclutados por los grupos mafiosos. Acá hay un diseño que hay que hacerse responsable. Esto se originó por la demagogia en la política exterior de Chile, y yo todavía veo que se habla de acusar a los ministros, de expulsar lo que ellos no pudieron hacer al nuevo gobierno, y lo ponen contra la espada y la pared. Y cuando hay que dar señal de unidad, no solo no la dan, sino que no admiten su propia responsabilidad en la tragedia, particularmente con los venezolanos. Avanzamos en la mañana, 7:46.